El campesino y los burros cansados. Cuentan que un día un campesino fue a la vuelta del cerro a cosechar, llevando 5 burros bien aperados y una alforja con vituallas para servirse durante los días de faena. Ese año la cosecha había sido abundante, bastante trigo, cebada, arvejas, papas. Concluido el trabajo, el hombre muy contento emprendió el regreso a casa, cargando 6 arrobas a cada burro. Estos comenzaron a caminar gustosamente, pero en la subida se cansaron y uno a uno empezaron a tirarse al suelo. El campesino no sabía qué hacer para levantarlos. Azorado, buscó algo en sus bolsillos y nada. En eso casualmente rebuscó en su alforja y sacó 3 ajíes. Esto no sirve, pensó, pero al instante se le iluminó el cerebro. Y como la necesidad es la madre del ingenio, ni corto ni perezoso, cogió su cuchillo y partió los ajíes por la mitad y levantando las colas de los burros, se las colocó en el lugar que tú ya imaginas. Los asnos, como impelidos por repentino huracán, emprendieron la carrera sin sentir el peso. El campesino también corría sin poder alcanzarlos. Falto de fuerzas, cayó de bruces y pensaba, ¿dónde ya estarían los burros? ¿Qué sería de las cargas? En eso recordó el pedazo de ají sobrante y sin pensarlo más se los introdujo con el supositorio y corrió, mejor dicho, voló, alcanzando a los burros ya cerca de casa. Desesperado llamó a María, su mujer, para que ataje y descargue a los burros. Ella, intrigada por la velocidad con que bajaban los burros y su esposo, le conminó a que entre a la casa y le explique qué pasaba. Pero el hombre, como si le persiguiera el mismo demonio, se pasó de casa como una centella, diciéndole que por esta vez haga sola el trabajo, porque él todavía se pasaba. El efecto del ají aún le duraba.